Saludos, queridas hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, pues tengo un tema bastante interesante en el sentido de que está en nuestro diario vivir, está como hijas de Dios, lo tenemos que hacer, yo creo que siempre. Y es algo que el Señor me lo ha estado dando ya por mucho tiempo, porque como les digo, es algo de nuestro diario vivir, pero quizás uno no se da cuenta o no lo pone delante del Señor como lo debería de hacer en las oraciones, en la meditación, cuando nos vemos nosotras mismas, cuando examinamos o juzgamos las cosas como el Señor quiere que lo hagamos con justo juicio delante de Él y en amor. Entonces, sería la palabra examinarnos. ¿Cómo nos examinamos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo el Señor nos ve? ¿Cómo nos sentimos delante de Él cuando somos escudriñados por Él? Cuando somos, pues, eh, estudiados por Él. O Él nos va viendo, porque dice que Él nos ve como una linterna. Y esto es algo que tenemos que entenderlo, porque a veces uno toma a la ligera el examinarse su corazón, pero es algo muy importante que nos examinemos, que nos veamos, que meditemos cómo estamos reaccionando ante las situaciones, cómo estamos respondiendo ante una circunstancia, ante la misma palabra, ante nosotros mismas cuando nos vemos, cuando nos autoevaluamos o cuando el Señor a través de su palabra nos confronta. Entonces, para esto me gustaría ir, perdón, a 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Dice la palabra examinaos, que quiere decir como pruébate a ti mismo, tiéntate a ti mismo, pínchate a ti mismo, como decir tú mismo chequéate cómo estás, si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? En otras versiones dice a menos que hayan fracasado en la prueba. O sea, ¿cómo nos vamos a conocer? A menos que hayamos fracasado en la prueba o a menos que hayan pasado la prueba. Tenemos que pasar la prueba. Es una de las formas que vamos a ser probados. O sea, ¿cómo vamos a nosotros ver cómo estamos si no pasamos por una prueba? Las pruebas son necesarias. A veces decimos pues que en la vida de un hijo de Dios pues va a ser algo ligero. Señor, ayúdame. Señor, dirígeme. Señor, yo voy a hacer esto en tu palabra. Señor, yo quiero crecer. Señor, dame este don. Pero ¿cómo el Señor nos va a dar algo si no vamos, como decir, siendo probados, y Él nos va dando y Él nos va a confiar lo que Él quiere cuando somos probados, y de ahí vamos a pasar la prueba? O bien vamos a ser reprobados o bien pues hemos pasado la prueba. Si nos vamos, hermanas, a Lamentaciones 3:40. Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos al Señor. Tenemos que escudriñar nuestros caminos. Yo creo que nosotras, si el Señor nos dice que meditemos, una de las áreas que tenemos que hacer o las facetas que tenemos que pasar cuando meditemos, cuando estemos meditando en la palabra de Dios, es autoevaluarnos, es escudriñar nuestros caminos, cómo estamos haciendo las cosas delante del Señor, cómo nos estamos comportando primeramente delante de Él, cómo nos sentimos delante de su presencia cuando nos vamos hacia Él, si nos sentimos
constreñidos, si nos sentimos de repente tristes, si nos sentimos preocupados, si nos sentimos en duda, si nos sentimos fastidiados. Entonces tenemos que autoevaluarnos, estar escudriñándonos, estar viéndonos y busquemos y volvamos al Señor, dice. Busquemos qué es lo que encontramos y de allí es lo que vamos a saber qué vamos a hacer. Pero busquemos y volvamos al Señor. Volvamos a Él. Eso es lo que ese es el fin, al final ese es el fin de escudriñar nuestros caminos. Salmo 139, 23. Salmo 139, 23. 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando nosotros oramos al Señor y le decimos esto, que examine, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer, le pidas o no le pidas, el Señor lo va a hacer. O sea, el Señor nos va a probar, nos va a poner en situaciones en que nuestra fe va a ser probada, en que nuestro carácter va a ser probado, en que lo que le hemos pedido y lo que el Señor, si nosotros le hemos pedido, Señor, pues yo quiero que me uses, úsame en sanidad de algún enfermo, en liberación, en enseñar tu palabra, Señor, yo quiero, Señor, en profecías, úsame en profecías, Señor, en consejo. El Señor nos va a poner la persona, el Señor nos va a poner la situación, vamos a ser probadas en todo eso. Y vamos a ser examinadas también cómo está nuestro corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El Señor va a conocer cómo está nuestro corazón, cómo lo hacemos, cuáles son las motivaciones con que hacemos las cosas. Él va a conocer nuestros pensamientos, hermanas. Examíname, es la palabra 2730 del diccionario hebreo. Chakar se dice, y significa buscando para penetrar, para examinar íntimamente, reconocimiento. Vamos a estar reconociendo, o sea, eso es, examíname, que vamos a buscar, se va a penetrar, se va a ver lo que hay adentro. Dice, para examinar íntimamente, para investigar minuciosamente, para escrutar, para inspeccionar, para explorar. O sea que cuando nosotros le pedimos al Señor que nos examine, se va a ver, no va a quedar nada, ningún espacio sin ver lo que hay. Eso se va a ver. Entonces, Salmo 26, 2, un poquito antes, Salmo 26, 2, dice, escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis más... yo creo que ya lo dije esto, examíname, 26, bueno, es casi lo mismo. Escudriña, oh Señor, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Es prácticamente lo mismo, pero se dan cuenta que aquí el salmista pues siempre le está pidiendo eso al Señor. Y siempre le va a decir, lo que se va a ver al final, el resultado es el corazón. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Gálatas 6, 4, 5. Gálatas 6, 4, 5. Aleluya. 6 del 4 al 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno llevará su propia responsabilidad de su propia conducta. Porque cada uno debemos de ser responsables de nosotros mismos. Esto está en otras versiones. Cada uno es responsable de lo que hace. Así que cada uno se someta a prueba. Acá lo que la intención de lo que yo quiero decirles es cómo nos vamos a examinar. El Señor definitivamente nos examina a diario. A través de su Espíritu, el Señor nos habla. Tenemos que entender que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, los que
los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido por fe su Espíritu y el Espíritu de Dios mora en nosotros y Él nos habla. Él nos va diciendo si algo anda mal, si algo estamos diciendo mal, si hay alguna preocupación, alguna tristeza. Es rapidito, el Señor nos dice. Rapidito el Señor nos va a hacer sentir y nos va a hablar. Gloria a Dios por eso, porque Él nos habla. Y después Él nos enseña a examinarnos. Esa es la idea, que nos examinemos. Aprendamos a examinarnos. ¿Cómo me examino? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me examina mi Padre? ¿Cómo Él lo hace? Pues Él lo hace también a través de las Escrituras. Acá tenemos Él nos pone la vara, Él nos pone el cayado, Él nos guía. Ahí están las Escrituras y nos va a ir guiando. Si nos estamos saliendo por acá, pues ahí está la varita. Él nos va poniendo, mira, esto no. Y nos va a ir guiando para que vayamos en el camino que Él quiere que vayamos. Para poder ser escudriñados, para poder ser examinados, tenemos que entender lo que Él quiere con nuestra vida. ¿Qué quiere? ¿A dónde? ¿Qué es lo que Él desea que sea el final? Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:22. Esto está en Romanos 6:22. Me gustaría que nos vayamos un poquito. Y si nos vamos, si avanzamos, bueno, si retrocedemos un poquito más, me gustaría leer más completo. Romanos 6:3 al 14. Esto es un poquito largo, pero vale el esfuerzo de leerlo. Dice, ¿o no sabéis todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con Él, que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Esta partecita, he leído así esta parte larga, porque uno de los frutos una de las cosas que el Señor nos enseña, por qué tenemos que evaluarnos, por qué tenemos que escudriñarnos, por qué tenemos que examinarnos, por qué somos examinados por Él. Porque uno de los frutos que Él quiere es el fruto de santificación, que eso está en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces tenemos que tener en claro lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? El fruto de santificación, el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu que entendemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que el Señor quiere que tengamos por fruto la santificación de nosotros, entonces, ¿qué
¿Cómo estamos avanzando en eso? ¿Cómo estamos autoevaluándonos en eso? ¿Qué estamos haciendo para entender eso? Para comprender lo que el Señor quiere y para ir avanzando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y tenemos que comprender cómo el Señor nos habla a través de su palabra, cómo nos dice que nosotros ya estamos muertos. O sea, si nosotros comprendiéramos que estamos ya muertos, que hemos sido bautizados, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando hemos sido bautizados, como hemos nacido de nuevo y hemos sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido bautizados en su muerte. Nuestros miembros, todos nuestros miembros, nuestro cuerpo está totalmente, ya no servimos más a la carne. Ya no nos guiamos por la ley del pecado y de la muerte, sino estamos vivos para nuestro Señor. Estamos vivos para Él, pero que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tenemos que tener eso conscientemente, que no estamos viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá en 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso es muy importante el bautismo, hermanas, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Hemos sido crucificadas juntamente con Él en la cruz, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entender esta parte no es fácil. Yo les recomiendo que si pueden leer varias veces Romanos, porque es un poquito complejo y se tiene que leer varias veces, despacio, con paciencia, entender que ya no estamos viviendo para nuestra carne, sino para el Señor. Que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que este cuerpo carnal no se va a enseñorear, que el pecado no se va a enseñorear más de nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Entendiendo esto y teniendo conciencia, examinándonos a nosotros mismos cómo estamos haciendo. Cuando yo leía esto, empecé a entender y yo dije, Dios mío, este cuerpo ha sido sepultado, ha sido este cuerpo, mi carne, yo no estoy sirviendo, a la carne, yo estoy sirviendo a ti. Y hasta yo me puse a orar y le decía, Señor, mis manos te las ofrezco. Antes servía al pecado con mis manos. Antes hacía lo que no te agradaba. Mi lengua. Y literalmente me agarré la lengua y dije, Señor, como pude, dije, Señor, mi lengua, Padre Santo, es un miembro de mi cuerpo, es un miembro de mi carne. Yo te la ofrezco, te la doy en sacrificio vivo. Te la doy mis ojos, Señor, que antes veía cosas que no te agradaban, pero ahora yo quiero verte a ti. Ahora yo quiero leer tu palabra. Ahora mis ojos los santifico para ti. Mis oídos, las conversaciones que yo oigo, lo que yo permito que entre a mi corazón, cuando yo escucho algo, cuando yo me mezclo también en conversaciones con el miembro que es mi lengua y con mis oídos. Entonces yo me mezclo y me puedo contaminar con lo que pueda hablar, con lo que pueda escuchar. Entonces tenemos que cuidar esas puertas de nuestro corazón, porque eso nos contamina. Entonces el Señor es que escudriña los corazones, Él va a ver que está contaminado y nosotros también, porque el Espíritu Santo nos lo va a decir. Cuando no fluyo en amor, en Romanos 5:5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de nuestro Padre ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces,
si yo no estoy fluyendo en amor, porque acá todo lo tenemos que hacer en amor, todo. Acá, si vamos a orar por alguien en amor, si vamos a enseñar algo en amor, si vamos a ministrar pues en amor, eso es algo que se tiene que hacer, porque Él dice que lo hagamos como que se lo hagamos al Señor, ¿ya? Y Él fluye en amor. Entonces tenemos que hacerlo de esa forma. Y si no estamos fluyendo, entonces, ¿qué está pasando? Y gloria a Dios que el Señor nos lo va diciendo. Cuando nos examinamos y también vemos que si vivo en libertad, si vivo libre de ataduras del pasado que no permiten una vida plena en el Señor Jesucristo, si vivo en vicios, que no puedo evitar el murmurar, el chismosear, el hablar malas palabras, el ser negativa con mis palabras, qué importante es ser conscientes de lo que hablamos, si somos dadoras de vida, si mis palabras van a dar vida o van a dar muerte. Tenemos que hablar menos y oír más. Tenemos que demorarnos en hablar. A veces andamos a la defensiva, hermanas. Apenas una cosa y ya interrumpimos y empezamos a responder, empezamos a hablar. Aparte que es una mala educación hacer eso, aparte también pues damos mal testimonio y estamos causando tropiezo quizás. O sea, tenemos que tener cuidado cómo hablamos y sobre todo ser conscientes de que estemos dando vida. Y si alguien se opone, por ejemplo, estamos dando un mensaje, una palabra que sabemos que está acá, que no hay nada quitado, nada añadido, pero se oponen. Pero ahí es cuando somos probadas, cuando se oponen. Entonces, lo importante es que demos, que el Señor en su sabiduría permita que demos lo que tenemos que dar y de ahí dejemos. Como dice la palabra, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Segunda de Corintios 3:17. Tenemos que tener en cuenta, hermanas, las consecuencias de nuestras palabras. Ahí también tenemos que saber mirarnos a nosotras mismas, escudriñarnos, como decir, tenemos que probarnos cómo estamos, a qué fin está llegando nuestra palabra, qué es lo que queremos, cuál es a dónde queremos terminar la conversación, dónde queremos llegar, cuál es la meta de nuestra conversación, cuál es el propósito de nuestra conversación y que siempre sea dar vida, que siempre sea dejar clara la palabra de Dios ahí. Y si no es por nuestras palabras, por lo menos, hermanas, con nuestro testimonio. Segunda de Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Juan 8:36. Juan 8:36, hablando ahora de la libertad, si andamos en libertad, la libertad que el Señor nos ha dado. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Y Gálatas 5:1. Trato de darles la mayor cantidad de palabras, hermanas, porque esta palabra debe de quedar bien afirmada de que tenemos que autoevaluarnos, tenemos que ver si estamos andando como Él quiere que andemos. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, cuando nosotros no estamos andando en la libertad que el Señor nos ha dado, pues hay algo que está mal, algo nos está atando, algo nos está haciendo perder el tiempo, nos está distrayendo, nos está atrasando. Si de repente no estamos andando en la libertad que Él quiere, cuando deberíamos ya ser libres de toda atadura del pasado. A veces estamos recordando cosas que pasaron hace años. Siendo hijas de Dios, estamos recordando cosas que no necesariamente puede ser con una persona. A veces son cosas de nosotras. Las que ya somos un poquito más mayores, por ejemplo, a veces nos lamentamos, ay, que no le crié a mi hijo de esta manera,
que por qué le castigué de esta forma cuando no tenía que haberle castigado así, por qué le grité así, por qué peleé con esta persona, por qué le dije esto y nos lamentamos. Cuando ya de repente le hemos pedido perdón, cuando ya ha pasado años de años, cuando quizás esta persona ya no está más en esta tierra y nos lamentamos. Ya, entonces tenemos que aprender a perdonarnos también a nosotras mismas, porque el Señor ya o sea, ya el Señor quedó atrás eso, el Señor ya borró nuestros pecados, Él ya los está cubierto con la sangre de Jesucristo, Él ya, eh, pues, nos ha quitado, nos ha quitado esa, esa cara que teníamos gracias a lo que Él hizo, el trabajo de redención que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotras al creer lo que Él hizo y darle gracias y recibir ese amor incondicional, ese perdón tan grande que Él nos dio y nos hace libres, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es agradecerle, darle gracias. Gracias por su perdón, gracias por su amor, gracias porque nos limpió, gracias porque nos restauró, gracias porque nos redimió, gracias porque nos purificó, gracias porque nos santificó. Entonces cuando nosotras creemos esa palabra, la agarramos y la hacemos parte de nuestra vida y simplemente vivimos con ese corazón agradecido a nuestro Dios, nos hacemos libres. Y muchas veces nos va a tocar pelear eso, porque el enemigo tira dardos, el enemigo de alguna manera le gusta hacer recordarnos el pasado, un pasado que ya está perdonado por nuestro Dios, un pasado que inclusive si hemos podido agraviar a alguien, pues esa persona ya nos perdonó, esa persona ya está libre y nosotros a veces somos los que estamos ahí todavía peleando. Entonces tenemos que aprender a pelear contra el enemigo, contra esos pensamientos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Poniendo nuestra mirada en el Señor, enfocando nuestra mirada en Él, en su palabra, creyendo su palabra. Y vamos a buscar esa libertad, desligándonos del pasado y entendiendo que el Señor ya nos perdonó. ¿Vivo en el presente, en el aquí y en ahora de mi vida? ¿O vivo en el pasado, atada a mis recuerdos del pasado, arraigadas a raíces de amargura que no permiten que perdone a mi prójimo? Vivir en el pasado es no vivir mi presente. Vivir en el pasado es no vivir mi presente. Entonces tengo que orar. Cuando ore al Señor, le diga, Señor, enséñame, ayúdame, dirígeme a vivir en mi presente. O sea, en todo tenemos que estar autoevaluándonos, hermanas. Cuando yo estoy haciendo algo, cuando yo estoy leyendo la Biblia, cuando yo estoy, Señor, yo decido ahora escudriñar tu palabra, meditar en tu palabra y a veces puedo estar pues unos cuantos minutos en 2, 3 versículos y estar ahí meditando, estar escudriñando las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me va enseñando? ¿Qué es lo que el Señor me está dirigiendo? Y de pronto se me va mi mente a otro lado. Se me va mi mente al pasado, se me va mi mente por otro lado. Entonces, tengo que aprender a vivir el presente. Tengo que aprender a vivir el ahora. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer porque se nos va. Entonces, eso es algo que también tenemos que disciplinarnos, a no estar viviendo en el pasado, a no estar, a vivir el hoy. Vamos a ser más efectivas, hermanas, cuando aprendamos a vivir el hoy, este momento, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, consciente todos mis sentidos, mis manos, mis ojos, mis movimientos, mi mente totalmente concentrada en lo que estoy haciendo. Tenemos que aprender, y esto no es fácil, porque las mujeres generalmente pues nos jactamos y decimos nosotras podemos hacer 5 cosas a la vez, pero a veces no las hacemos bien, hermanas. A veces hacemos cosas, como hay un dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces tenemos primeramente enfocadas en lo que el Señor quiere. Y si por ahí nuestro Dios nos da la gracia de
de poder avanzar con algo por aquí y algo por allá y de pronto contestar algo por allá, pues hay que hacerlo, pero seamos conscientes de nuestro enfoque total, lo que queremos, porque así de esa manera vamos a ser más efectivas. ¿Qué es lo que cómo estoy viviendo mi, mi aquí y ahora? Estoy pensando en el pasado que me puede causar melancolía, me puede causar tristeza, me puede causar pues depresión porque pienso, ¿no? Pienso cómo fueron los tiempos pasados y me parece que en Proverbios hay hay un versículo, no recuerdo bien, pero que no es de sabios recordar y decir que nuestros tiempos fueron mejores antes, ¿no? O sea, que nuestros tiempos fueron mejores hace unos años atrás que ahora. Eso no es de sabios, tenemos que tener cuidado con eso. Y después, ¿qué me ocasiona estar pensando solamente en el futuro, lo que viene, lo que va a pasar, que las noticias, la información que viene? Entonces, que escucho, las preocupaciones de otras personas. Entonces, ¿qué me va a causar eso? Me va a causar estrés. Y eso lo que va a hacer es que me enferme, que me deprima, que me ponga mal, que coma preocupada y eso me vaya a dar un cólico por ahí, me enferme del estómago. Entonces en esa parte tenemos que ser disciplinadas. Ahí tenemos que estar nuevamente, voy al punto de autoevaluarnos, voy al punto de escudriñarnos, de ver cómo estamos, siempre estarnos examinando a nosotras mismas. ¿Dónde estoy enfocando mi mirada? ¿Dónde está mi mente? ¿Estoy viviendo consciente de mi presente? ¿Mi mente está divagando? ¿Tengo una mente clara? Tengo una mente clara, hermanas. Yo tengo a mi mamita, que ella a veces me dice, ay, que no me acuerdo de esto, no me acuerdo de lo otro, pero ella es consciente. Ella, gloria a Dios, que a la edad que tiene, ella es consciente de que tiene un Dios todopoderoso y ella está cambiando su modo de pensar. Entonces, eh, todo es por fe, hermanas. Y nuestra boca tiene que producir vida. Nosotros tenemos que profetizar aún de nosotras mismas. Y el Señor se mueve también por nuestra fe, ¿ya? Porque eso es lo que Abraham fue justificado por su fe. Entonces nosotras tenemos que aprender de nuestros patriarcas, cómo por fe hicieron tantas cosas. Si leemos Hebreos 11, pues ahí podemos ver todo, cómo ellos por fe hicieron muchísimas cosas y Dios se agradó de ellos porque tuvieron fe. Tercera de Juan 1:2, el tercer libro de Juan, el versículo 1, tercera de Juan. El versículo, el capítulo, tercera de Juan 1:2. Bueno, esto tiene solamente un solo capítulo. Tercera de Juan 2. Amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tenemos que estar viendo esa parte de somos seres integrales, o sea, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces tenemos que estar examinándonos cómo estamos en todas las áreas de nuestra vida, en el área de salud, en la parte física, en mi alma, las emociones, mi corazón y en mi espíritu, cómo estoy con mi Señor. Entonces acá en tercera de Juan vemos que aquí Juan le dice, ¿no? Que yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, en todas las cosas, y que tengas salud. O sea, así como prospera mi alma, mis emociones, también yo voy a tener salud. Y esto es algo científicamente comprobado, hermanas. Cuando nosotras tenemos una vida que vamos a
llevarla, nuestras emociones las vamos a canalizar, las vamos a saber canalizar porque el Señor nos enseña a canalizar nuestras emociones. Él nos ha dado el dominio propio, Él nos ha dado su palabra, no hay excusa, si hay alguna situación que nos está causando estrés, que nos está preocupando, el Señor tiene la palabra perfecta que calza totalmente con esa situación y la vamos a llevar y la vamos a canalizar y la vamos a poner como debe de ser. Entonces nuestra alma va a estar tranquila y por consiguiente nuestro cuerpo también, porque el cuerpo lo siente. Cuando uno recibe una mala noticia y uno está en ese estrés, en esa situación, en esa condición, como que nos enferma, nos cansamos, nos enfermamos del estómago, nos duele la cabeza, lloramos, empieza a verse, el cuerpo lo empieza a sentir. Entonces tenemos que nuevamente enfocar nuestra mirada en el Señor y ir viendo cómo estamos, examinándonos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá dice: espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que santificarnos, hermana, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por eso les dije que fruto de santificación. Tenemos que buscar siempre eso. Acuérdense, nuestros miembros ya no estamos, si bien es cierto, estamos en este cuerpo, pero no servimos, no estamos sirviendo a nuestra carne. Estamos nosotros viviendo, alimentando nuestro espíritu y por consiguiente esta carne se sujeta al espíritu de vida que está en nosotros, al espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Esta carne se sujeta. No somos más esclavos del pecado, no somos más esclavos de esta carne. Primera de Corintios 3:17. Primera de Corintios 3:17. Aleluya. Dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Cuidemos nuestro cuerpo, hermanas. A veces no se pueden evitar situaciones. El niño está llorando. El perro comió la comida del niño. A mí me pasa eso. El niño se descuidó, mi nieto se descuidó, volteó por acá y el perro agarró la comida del niño. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? A veces uno no puede evitar, pero son cosas, ¿no? Son cosas que suceden. Entonces, el Señor nos ha dado dominio propio. El Señor nos da paz en medio de la tormenta. Y a veces, yo le estoy poniendo un ejemplo medio gracioso, pero en realidad a veces hay cosas fuertes. Chocaron el carro, pues me robaron la cartera, suceden cosas fuertes, hermanas, que nos puede dejar así un poquito nerviosas. Entonces, ahí tenemos la palabra, tenemos nuestro Dios, tenemos hermanos que también nos pueden levantar. O sea, no hay excusa para que nosotros permitamos que nuestras emociones nos afecten nuestro estado de ánimo y también afecten nuestra relación con los demás y nuestro corazón también se dañe. Entonces, si no se hace algo ya, si dejamos que esto crezca, si dejamos que nos quedemos, como decir, nos adormecemos en lo que está pasando, pues esto se puede poner peor. Simplemente tenemos que estar conscientes. Por eso la necesidad de evaluarnos, la necesidad de escudriñarnos, la necesidad de probarnos, porque es la única forma
de que vamos a estar al pendiente. Tenemos que ser esos soldados, esas mujeres que estamos chequeándonos, que no estamos dormidas. Tenemos que estar siempre orando y pidiéndole al Señor que estemos alertas, que estemos conscientes de lo que estamos viviendo, porque hay un enemigo que no duerme, hay un enemigo que está ahí, rondando. Entonces nosotros nos dormimos, pasa una situación y nos quedamos como que, ay, ya mañana será otro día y todo va a estar bien. Tenemos que pelear, hermanas, no durmamos. Y lo digo literalmente, no durmamos. Si algo nos pasa en un día, no durmamos, no nos vayamos a la cama sin antes haber orado y encontrado la paz y buscar el consejo del Señor y estar en paz. Estar en paz, dice la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. A veces uno dice, no, porque hay un dicho, ¿no?, que dice que voy a consultar con la almohada y ya se calmará todo con la almohada. A veces lo que tenemos es pesadillas cuando dormimos así, o por último tenemos insomnio cuando no dormimos bien. Aprendamos a examinarnos poniendo las Escrituras como nuestra guía, como nuestra consejera, como nuestra vara y callado. Identificar lo que nos aparta de vivir a plenitud en el centro de la voluntad de Dios. Eso tenemos que aprender, hermanas, a identificar lo que nos aparta de vivir en la plenitud, en el centro de la voluntad de Dios. Porque el Señor quiere que tengamos una vida en Él. ¿Y cómo es la vida en Él? Es una vida que nos va a llevar al carácter de Jesucristo, que nos va a llevar a la santificación, que vamos a ver el fruto del Espíritu reflejado en nuestras vidas y vamos a ver la vida que el Señor quiere. ¿Por qué? Para levantar su nombre en alto. ¿Por qué? ¿Para qué? Para liberar, para arrebatar almas al enemigo, arrebatarlas del infierno. Que eso sea nuestra motivación, que eso sea nuestro empuje, que eso sea lo que nos aliente. Vivir para el Señor, glorificar su nombre, levantar su nombre en alto a través de nuestras vidas, y el Señor nos va a recompensar. Vamos a tener, como dice su palabra, ¿no?, aquí en lo que estaba leyendo. Dice en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, porque somos siervas de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna, hermanas. ¿Qué tenemos que hacer? Después de identificar lo que al Señor no le agrada o algo que está retrasándonos, algo que nos está adormeciendo, algo que quizás está dañando nuestra comunión con Dios o nuestra comunión con nuestro hermano, arrepentirnos. Yo estoy hablando de cada una de nosotras, yo no estoy mirando a nadie más. Vamos a hablarnos a nosotras, a nuestro corazón. Vamos a arrepentirnos y vamos a renunciar. Vamos a hacer guerra, hermanas. Tenemos que pelear contra lo que sea que nos está atrasando. Hay un salmo que me gusta, es el Salmo 18. Si nos vamos al Salmo 18, lo tengo acá justo. Dice, Dios es el que me ciñe de poder. Podemos usar este salmo, es largo el Salmo 18, tiene 50 versículos, pero voy a coger esta partecita porque me gusta cuando hacemos nuestras oraciones, cuando yo hago mis oraciones, yo me identifico tanto con esta oración de guerra. El Salmo 18, el versículo 32 en adelante, al 40. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Dice para hablar un poquito de cada versículo, Dios es el que me ciñe de poder. ¿Quién es el que me ciñe de poder? No soy yo. No es mi propia fuerza, Dios. Por eso tenemos que depender de nuestro Dios, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas. Las ciervas son unos animales que se suben por las colinas, se suben por caminos difíciles para ir a buscar pastos frescos.
muchas veces para huir de sus enemigos, muchas veces para ir en busca de alimento. Y dice que le hace estar firme sobre mis alturas y ellas suben por, a veces por rocas, pero el Señor les hace estar firmes, nos va a tocar a veces subir por caminos difíciles, por caminos de pedregales. Nos va a hacer subir el Señor porque nos va a costar, pero vamos a lograrlo porque Él nos va a dar la firmeza en nuestro caminar, en nuestro camino y vamos a estar en esas alturas que vamos a tener firmeza en nuestros pasos. Quien adiestra nuestras manos para la batalla para empezar con mis brazos el arco de bronce. El arco, cuando lo vamos a empezar, vamos a hacerlo con fuerza. Esto va a costar, vamos a hacerlo con fuerza, pero el Señor es el que nos da la fuerza. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Ensanchaste, Él me dio pasos, me ensanchó, me dio ese camino, me lo dio, me dio, cuando oramos, ¿no? Que dice que nosotros tenemos que nuestras estacas las tenemos que poner más lejos. O sea, Él es el que hace eso. Tenemos que ir más allá porque el Señor nos va preparando camino. No tenemos que tener nuestra mirada, como decir, ahí limitada. El Señor, mientras que el Señor le estemos mirando a Él, el Señor es el que nos va a guiar y de repente el Señor nos va a dar un camino. No es aquí, como tú pensabas ahí limitadamente. No, también es acá. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Qué tremendo. Cuando nosotros oremos, hermanas, estemos seguras de que no quedó ni un demonio por ahí. Estemos seguras, hermanas, porque acá dice, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Qué tremendo. Ya sabemos quién es el enemigo de nuestras almas. Ya sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tenemos que entender que no es tu esposo, que no son tus hijos, que no es tu vecina, que no son tus padres. Es el enemigo que está influenciando a través de ellos. Entonces sabemos dónde está la guerra, dónde está la batalla. Y dice, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. El Señor nos ciñe de fuerza para la pelea y has humillado a mis enemigos debajo de mí. Seamos conscientes quiénes son esos enemigos. Estemos atentas a nuestras oraciones, hermanas. Si pedimos examíname, Padre, seguro que Él nos examina. Seguro que Él nos probará para examinarnos. Deberíamos aumentar también a nuestra oración que tengamos la suficiente humildad para reconocer lo que Él nos está respondiendo y actuar. Esto es bien importante, esta última parte, porque cuando nosotros oramos, esperemos la respuesta de Dios. Esperemos que Él nos conteste. Si le estamos pidiendo, Señor, examíname, Señor, dime qué es lo que no te agrada, el Señor nos lo va a decir. Y es más, el Señor nos habla porque tenemos la palabra que nos va a redarguir, nos va a hablar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con esa respuesta que nos está dando el Señor? Vamos a seguir adelante leyendo y no vamos a arrepentirnos, no vamos a pelear. Tenemos que tomar conciencia de eso. El Señor nos habla y el Señor nos habla por algo. No nos habla para que nos quedemos sin hacer nada. El Señor nos habla para que nos arrepintamos y para que peleemos. Si tenemos que pelear y tenemos que desligarnos de lo que sea que nos aparta de Dios, que nos retrasa, que ha ofendido a alguien y que no podemos con eso. Ay, no, yo no puedo con mi boca. Yo no puedo con eso. No, o sea, el Señor nos ha dado todo. No hay excusa, hermanas. Así que quería darles esta palabra que esperemos
Esperemos respuesta del Señor cuando oremos. En todo momento el Señor siempre va a dar una respuesta. Si oramos por alguien, por un enfermo, esperemos. Esperemos la respuesta porque el Señor responde. El Señor va a responder y el Señor de una u otra forma siempre nos va a responder. Él no se va a quedar callado. Ya las respuestas están a veces a través de la palabra. Bueno, no a veces, sino siempre. Está a través de una persona o el Señor mismo nos va poniendo ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, su respuesta. Y las circunstancias también a veces son obvias, las vemos ahí a diario en nuestros ojos y que podamos ver, que el Señor nos dé ojos para ver lo que Él quiere mostrarnos, para ver lo que Él quiere enseñarnos en ese momento, ojos para ver y oídos para oír. Que esa sea nuestra petición cuando le pidamos que escudriñe nuestro corazón y Él lo va a hacer. Bueno, gracias hermanas por tener la paciencia de escucharme. Yo le doy la gloria a Dios porque el Señor nos habla y el Señor nos da y el Señor nos da crecimiento y el Señor nos fortalece, también nos da las fuerzas para que sigamos adelante en este caminar, en este peregrinaje, que no estamos solos como hijos de Dios, somos un pueblo redimido que vamos avanzando, que nuestra meta, nuestro objetivo es la santificación y la vida eterna. Bendiciones, amadas hermanas.